Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar entonces con la segunda clase de cooperativas. Habíamos hablado de las asociaciones, ¿no?, que nuclean estas cooperativas. Bueno, la más grande, la más importante es la Alianza Cooperativa Internacional ASI, ¿m? Alianza Cooperativa Internacional. Esta fue fundada en Londres en el año 1895 y tiene varias sedes, ¿no? Vamos a ver que, bueno, existen sedes en África, en Asia, en América y en Europa. Y nuclea más o menos una cantidad de cerca de 800.000 personas, ¿no? Perdón, 800 millones de personas. eh, en general, adheridas a estas cooperativas. Obviamente que ese número oscila o se forman nuevas y también otras desaparecen. En nuestro país, en el año 2019, se registró 8.618 cooperativas, ¿sí? Y más o menos unas cerca de 3 millones de cooperativas en el mundo, ¿no? Bueno, esta Asociación de Cooperativas Internacional, de Alianza Cooperativa Internacional, eh, a principios del siglo, o sea, sería fines del siglo XX, pero todo lo que van a definir en cuanto a principios y valores eh, va a ser para el siglo XXI, ¿no? Porque esto se produce fines del siglo XX. Entonces se reúnen en Manchester, Inglaterra, se realiza un congreso, ¿sí? El número 31, congreso número 31, Manchester, muy cerca de Rochdale, donde se había fundado la primera cooperativa, ¿no? Y que no es casual tampoco porque todos los principios y valores que se van a establecer para las cooperativas van a tener su base, ¿no?, en estos principios y valores fundados, que son la base de la cooperativa y que fueron decididos, determinados en esa primera fundación. Entonces, la agenda del encuentro incluyó la consideración de los principios cooperativos para el siglo XXI. O sea, que lo que se puede establecer son los principios cooperativos eh, y los valores, ¿no? Entonces, lo importante de acá es que en los principios se mantienen los lineamientos fundamentales anteriores, ¿no? Tanto de su origen de Rochdale, más las adecuaciones que después se fueron llevadas a cabo en el año 1966, ¿sí? ¿Y qué se enfatiza en este congreso? Bueno, eh, digamos, todo lo que tenga que ver con los valores, la autonomía, la no discriminación, la contribución del desarrollo sostenible, la democracia participativa de todos sus miembros, la capacitación y la difusión cooperativa, ¿sí? Esos serían principios y valores, los valores, digamos, fundamentales, ¿no? Eh, la equidad, la igualdad, ¿no? Yo diría, ¿no?, en la distribución de los beneficios. Entonces, una cooperativa, como concepto, es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente. Esto es muy importante, que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades comunes, ¿sí? Entonces es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para poder satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, ¿sí?, por medio de una empresa de propiedad conjunta que es democráticamente gobernada, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, porque si esa empresa decide nombrar a un presidente, a alguien que comande esta organización,
que puede ser de carácter rotativo, y eso es importante, nadie, digamos, se encasilla en ese rol, sino que es rotativo, es elegido por los asociados. Entonces, ese lugar es democráticamente gobernado. Las características de propiedad conjunta, o sea, todos forman parte de esa cooperativa. No es de la propiedad, no hay un dueño, todos forman parte y sean dueños de esa propiedad. Control democrático, ¿no? También son las que más diferencian a las cooperativas de otro tipo, de otras organizaciones empresariales, ¿no? Entonces, como la finalidad de la cooperativa también es económica, entonces también tiene que haber como objetivo la eficacia, la eficiencia, ¿no? No se juntan para actividades recreativas independientemente que las haya fuera, ¿no? Se juntan para justamente aportar trabajo, tener ganancias, ¿no? Y entonces la eficacia y la eficiencia son dos características que debe tener una cooperativa que son fundamentales, ¿sí? Bueno, eh, entonces, dentro de los valores que nombramos ya, bueno, también está el de autoayuda, en esta suerte de autogestión que hay en la cooperativa, también uno se ayuda a sí mismo. La autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, ¿no? La ayuda mutua. O sea, no es una empresa particular en la cual yo miro mi ombligo y mis intereses. Ahí los intereses son comunes y compartidos, ¿sí? Y para continuar la tradición de sus fundadores, los asociados sostienen los valores de honestidad, apertura, responsabilidad social y preocupación por los demás, ¿no? La empatía, ante todo, presente. Bien, entre los principios que podemos nombrar dentro de una cooperativa están la asociación voluntaria y abierta, o sea, aquellas personas que por las crisis perdieron el empleo o quieren una forma de trabajo donde uno también se sienta pertenecer a ese grupo, no es un simple número, ¿no? Sino que se sienta pertenecer, puede adherirse voluntaria y abiertamente a una cooperativa, ¿no? Y es abierta a todas las personas capaces de poder utilizar sus servicios, ¿no? Depende de la cooperativa que se trate, si es de alimentos, si es de consumo, si es de vivienda. Bueno, yo qué puedo aportar en esa cooperativa de conocimientos, de experiencia, ¿no? Y para poder unirme a ella. Y no solamente brindar los servicios, sino también aceptar las responsabilidades y el compromiso que hay. Esto de trabajar con el otro, ¿no? De ser honesto, la distribución igualitaria. Si hay alguien que se esfuerza más o tiene más horas de trabajo, bueno, también sería, para eso existe un estatuto, poder ganar en concordancia a sus esfuerzos, porque más allá de que puede haber un mínimo aporte económico al comienzo, para la compra de esos recursos necesarios para funcionar, depende de, bueno, de la situación de esa cooperativa, también, bueno, está el trabajo y hay personas que podrán aportar menos tiempo de su trabajo y otras que más, lo cual debe ser considerado, ¿no? Segundo principio es el control democrático por los asociados. Bueno, entonces son democráticamente administradas por sus asociados, quienes participan activamente en la fijación de políticas y en las tomas de decisiones. Hay hombres y mujeres elegidos como representantes, ¿no? Que son responsables ante los asociados. En las cooperativas primarias, todos los asociados tienen iguales derechos de voto y las cooperativas de otros niveles se organizan a sí mismas.
Bueno, si yo lo tengo que llevar, que, bueno, no es una cooperativa, pero digamos que tiene muchas cosas en común, la asociación civil como la biblioteca, nosotros tenemos una comisión directiva, pero también cada tanto hay asambleas, si los socios necesitan una asamblea, son asambleas ordinarias donde hay participación de los socios, voto de los socios, para también la toma de decisiones, ¿sí? Eh, Hay representantes, ¿sí? Con cargos, pero también los socios tienen el derecho, siempre y cuando estén en condiciones, sean socios activos, en este caso, ¿no? Con la cuota al día, su participación, tienen derecho también a solicitar cambios, ¿no? Eh, el tercer principio es la participación económica de los asociados. Los asociados contribuyen equitativamente a la formación del capital de su cooperativa, ¿no? En primera instancia, bueno, acá hubo casos en donde hubo dentro de la asociación, o sea, el INAES, el Instituto de Control, ¿no? Fomento de las cooperativas, hay una ayuda que se le da a la cooperativa una vez que están todos registrados, abiertas las cuentas y demás, para tener las herramientas necesarias para empezar a operar. En otros casos puede haber un aporte de capital de cada uno de los socios, eh, y por lo general al menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa, ¿no? Los asociados suelen recibir una compensación limitada, si acaso alguna, sobre el capital suscrito como condición para asociarse, ¿no? Acá también en la biblioteca para asociarse hay que pagar una cuota, entonces hay algo como condición para poder ingresar. Destina los excedentes a todos o a alguno de los siguientes fines, ¿no? O sea, se reparte el excedente, lo que Marx llamaba plusvalía, en forma equitativa cada uno de las personas, o puede ser que sean otros los fines. Por ejemplo, el desarrollo de la cooperativa. Hay que comprar más cosas para que esto funcione mejor, para tener más ganancias, más beneficios, y bueno, empleémoslo en comprar o en reparar, etc. También en constitución de las reservas, ¿no? De las cuales una parte al menos debe ser indivisible, ¿no? Es como tener una reserva que de alguna manera sea un respaldo, ¿no? La distribución a los asociados en proporción a sus operaciones con la cooperativa. Y el apoyo a otras actividades aprobadas por los asociados, ¿no? Puede ser variable. Pero esto de función, bueno, función del trabajo, ¿no? Del tiempo. Y también el apoyo a otras actividades. El cuarto principio es la autonomía y la independencia, ¿no? La autonomía y la independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas, ¿no? De autoayuda gestionadas por sus asociados. Si intervienen en acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o captan capitales de fuentes externas. Lo hacen en términos que aseguran el control por parte de los asociados. Es decir, en nuestro caso, y por dar un ejemplo, cuando recibíamos fondos de la CONAVIF, ¿no? Que nuclea las bibliotecas populares, tenemos la obligación de en esa cuenta mostrar cuáles fueron los ingresos y dónde se destinaron esos ingresos, ¿no? Y hacer con el control que los socios puedan ver a dónde se destinaron esos fondos. Quinto principio, educación, capacitación e información, ¿sí? Educación, capacitación e información. Las cooperativas brindan educación y capacitación. Representantes son elegidos, funcionarios y empleados, de manera que puedan contribuir efectivamente al desarrollo de ellos, ¿sí? Informan al público en general, particularmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, acerca de la naturaleza y los beneficios de la cooperación. Es decir, aquellos también asocios que quieran eh, ampliar, ¿no?
quizás las líneas de trabajo, incorporar nuevas ideas y demás. También para formar otras cooperativas, existe entonces la educación, la capacitación, la información para poder progresar dentro de la cooperativa o también poder abrirse a otras, ¿no? Sexto principio, cooperación entre cooperativas, ¿no? ¿Sí? Eso es fundamental. Si una cooperativa está en crisis o ¿no? está debilitada, cómo sostenerla, cómo acompañarla, cómo ayudarla, ¿no? Las cooperativas sirven más eficientemente a sus asociados y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando mancomunadamente. Puede ser que parte de lo que esta cooperativa haga a nivel metalúrgico, ¿no? Pueda, no sé, ser herramientas útiles para poder ayudar al funcionamiento de otra cooperativa que está con pocas posibilidades de adquirirlo. Entonces, esto, ¿no? ¿Qué recursos tiene una y qué recursos tiene la otra? Si yo puedo ayudar a la otra con mis recursos para que siga funcionando. Eso es trabajar mancomunadamente. Preocupación por la comunidad sería el séptimo principio, ¿sí? El séptimo principio entonces es preocupación por la comunidad. A la vez que atienden las necesidades de sus asociados, las cooperativas trabajan en pro del desarrollo sustentable de sus comunidades. Es decir, toda cooperativa surge en pos de las necesidades de los habitantes de determinada comunidad, ¿no? Entonces, la cooperativa a su vez, al producir y por ahí, bueno, tener insumos que puedan tener un precio más accesible, dentro de, bueno, no solo lo que es vendible, sino a nivel educación, a nivel salud, obviamente van a ejercer un rol muy importante dentro de la comunidad. ¿Qué tipo de cooperativas podemos mencionar? Las cooperativas agrarias, ¿no? Organizadas por productores agropecuarios. ¿Cuál es el fin? Abaratar costos, ¿no? Hoy en día el alimento es un problema, ¿no? Adquirir alimentos. Hacer huertas comunitarias, ¿no? Y poder vender en el mercado o, bueno, díganme directamente, vender directamente al público, ¿no? Entonces, se dedican a la comercialización de sus productos, a la provisión de artículos de uso y consumo de sus asociados, a la compra de insumos, comparten la asistencia técnica y profesional, ¿no? Entonces, dentro de este rubro tenemos algodoneras, cerealeras, ganaderas, granjeras, hortícolas, pesqueras, etc. Tabacaleras. Acá, por ejemplo, en nuestra zona, eh, para poder fundarse una cooperativa de trabajo, bueno, digamos, el potencial está en las hierbas aromáticas. En un momento fue la vid, si bien hay ahora bodegas, se están abriendo a eso, pero en su momento la vid fue muy importante. Entonces, y el aceite de oliva, ¿no? Entonces ahí, esta se llama la ruta del olivo, ¿no? Yo estoy, entonces, ¿cuáles son las fortalezas de esa comunidad, de ese pueblo, para poder fundarse una cooperativa en virtud de sus fortalezas y poder de esa manera que la gente pueda trabajar en eso, ¿no? Y cooperativas de consumo, los propios consumidores se asocian teniendo por objeto suministro a mejores precios y bienes, ¿no? Está bueno esto, cooperativas de consumo, porque más en los tiempos que vivimos, tiene que ver con, bueno, adquirir por ahí masivamente alimentos, quizás a menor costo, al por mayor, y poder de alguna manera ayudar a la gente a adquirir esos productos, ¿no? A menor precio, ¿no?
Las cooperativas de crédito, ¿sí? Cajas de crédito, etcétera. Por ejemplo, cooperativas de provisión, las integran asociados que pertenecen a profesiones o oficios determinados, ¿no? A los que proveen de insumos específicos. Cooperativas farmacéuticas, de almaceneros, transportistas, médicos, odontólogos. Ahí nuclea a los profesionales que pueden dar un servicio a la comunidad con costos reducidos. Cooperativas de seguro, ¿no? Cubren todo tipo de riesgo. Las cooperativas de servicios públicos, por ejemplo, acá nosotros tenemos la cooperativa de electricidad. Bueno, digamos que en este momento el tema de luz no es barato para ninguno, pero bueno, esta cooperativa lo que pasa es que depende de un organismo que emplea todo lo que es electricidad, que es EPEC, no es que es, a ver, se crea por sí sola, ¿no? Depende entonces cuando el PEC hay aumentos, eh, entonces también recae sobre estas cooperativas, más aún que hubo una muerte por contacto con un cable de alta tensión, que bueno, todavía lo estamos pagando, la indemnización a la familia todavía se está pagando, pero comparado a otros lugares donde no hay cooperativas, podríamos decir que es más contemplativo en casos de personas que les cuesta mucho más pagar, por ahí a las 3 pagos ya les dicen, a las 3 faltas de pago ya los llaman, pero en otros lugares no son tan contemplativos como en el caso más cuando un pueblo se conoce a la gente y se puede abordar estas problemáticas personalmente, ¿no? Eh, o sea, hay un carácter más humanitario independientemente de lo que sabemos que es el costo del servicio, ¿no? También sepelios, ambulancias, enfermerías, salas de primeros auxilios, etc. Cooperativas de trabajo, la forma de trabajadores agrupados que ponen en común su fuerza laboral, ¿no? En distintas especialidades, en distintas especialidades. Las cooperativas de vivienda también son muy importantes. Las cooperativas de vivienda, eh, acá no funcionó. Es decir, no era una cooperativa, pero realmente como lo que se hizo, yo lo veía como funcionando como una cooperativa, pero a diferencia de que tuvieron el aporte del Estado en su momento, ¿no? Se construyeron varias viviendas en un pueblo que tengo al lado, varias muy lindas viviendas de 3 ambientes, muy bien construidas, con doble pared, llamó el barrio de Cáritas. En realidad, Cáritas era el que estaba en contacto con la gente, los representantes de Cáritas, pero recibía el aporte económico del gobierno de ese momento. Entonces, ¿por qué digo que funcionaron un poco como cooperativa? Porque se los capacitaba a las personas, a las familias que iban a tener esa vivienda, para que ellos construyeran su propia vivienda. O sea, que construían y aparte aprendían, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? Albañilería, etc. Guiados por la persona que los capacitaba. O sea, la fuerza de trabajo la puso la misma familia, ¿eh? Pero obviamente necesitaron el aporte económico para los materiales. Acá podemos ver como una combinación, pero realmente funcionaron por ese interés común, ¿no? De construir las viviendas. Entonces acá dice, algunos construyen o autoconstruyen, otras lo hacen por medio de terceros. Y las cooperativas escolares son asociaciones de alumnos que actúan por sí mismos bajo la orientación y responsabilidad de sus maestros o profesores. Bueno, sí, hay, en el caso de la escuela a la cual yo trabajé, la orientación era que aprendieran a formar una cooperativa, ¿no? Su formación en esa escuela era orientada a que pudieran desenvolverse el día de mañana como fundadores de alguna cooperativa. Entonces se va enseñando esto, ¿no? Principios, valores, cómo se gestiona, cómo se administra. Y bueno, dentro de esto, de la organización interna, tengo que mencionar
que las cooperativas se estructuran conforme con la ley que las rige y con el estatuto, porque hay un estatuto propio, no son todos los estatutos iguales. Si bien el espíritu debe ser el mismo, pero puede haber modificaciones dentro de las conveniencias establecidas por los socios. Entonces, ¿cuáles son los tres órganos fundamentales de una cooperativa? La asamblea es un órgano de gobierno de la cooperativa a través del cual los asociados expresan su voluntad, ¿no? Si están en condiciones de dar su voz y dar su voto, van a transmitir lo que, eh, lo que necesitan, ¿no?, para la toma de decisiones. Y participan en un pie de igualdad. Se reúnen por lo menos una vez al año, ellas serían las asambleas ordinarias, para considerar la gestión del ejercicio económico social cerrado y para elegir a los miembros de los otros dos órganos, ¿eh? Esa sería la asamblea ordinaria. Se nombra cuáles serían los representantes y también tienen que ser el cierre de ejercicio donde se presentan los balances y toda la documentación necesaria. También se celebrarán asambleas extraordinarias toda vez que lo disponga el Consejo de Administración, ¿sí? Después tenemos el Consejo de Administración, que es un órgano elegido por la Asamblea para administrar y dirigir las operaciones económicas y sociales de la entidad, ¿sí? Se compone de un número reducido de asociados, ¿sí?, quienes deben informar a la Asamblea acerca de la labor realizada durante el ejercicio económico-social. Y la sindicatura, ¿no?, en el órgano elegido por la Asamblea entre los asociados, que tienen a su cargo la fiscalización privada controlando el cumplimiento de la ley y del estatuto. Y debe estar integrada por una persona o más asociados si es colegiada. Bueno, esto sería entonces la parte de los órganos, ¿no?, y las funciones que tienen. Bueno, hasta acá hemos llegado al teórico de cooperativas, espero que haya sido claro y que, bueno, les sirva también para si el día de mañana quieren formar alguna de ellas. Muchas gracias y hasta luego.